Bien, buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Para mí es un gozo poder estar por aquí compartiendo con todos ustedes en este día. Para nosotros como iglesia, el Seminario Teológico de Santiago ha sido también de mucha bendición, de manera especial en estos últimos años, con el diplomado de consejería. Mi esposa y un grupo de hermanos lo tomó el año pasado en Oasis, allá en Santo Domingo, y fue tan bueno que este año decidimos repetirlo, pero en nuestra iglesia, para que más hermanos de nuestra iglesia también pudieran ser bendecidos con esta enseñanza, de forma tal que podamos prepararnos para ministrar la palabra de Dios unos a otros. Así que les envío saludos de la Iglesia Bautista Cristiana, donde el Señor me ha dado la oportunidad y el privilegio de pastorear junto con el pastor Pedro Dacuña, quien está probablemente en este momento también predicando allá. Así que damos gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad que tengo en este momento de compartir la palabra con ustedes. En la mañana de hoy mis hijos, que estaban por aquí sentados, me están acompañando, están por ahí atrás ahora saliendo, Lucas y Daniel. Mi esposa Mirna y mi hija Zoe no pudieron acompañarnos en esta oportunidad, pero si después de que predique me vuelven a invitar en el futuro, espero que ella me pueda acompañar. Quisiera que vayan conmigo en sus Biblias a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 24. La epístola a los tesalonicenses en los últimos años ha venido a ser una epístola que ha sido de gran bendición para mí. Y aunque esta epístola quizás no es conocida como las clásicas epístolas pastorales, ciertamente en esta carta nosotros podemos aprender mucho con respecto al aspecto práctico del ministerio. Si nosotros fuéramos a leer desde el capítulo 1, nos encontráramos con una peculiaridad que tiene esta carta, y es que de todas las iglesias a las que el apóstol Pablo escribió, normalmente, con la excepción de la epístola a los Gálatas, normalmente él empezaba dando gracias a Dios por los creyentes a quienes él les estaba escribiendo. Pero le decía que de todas las iglesias a las que el apóstol Pablo le escribió, a los tesalonicenses y de manera especial en esta carta, nosotros podemos apreciar el aprecio tan alto, la estima tan alta que tenía el apóstol Pablo por los creyentes en Tesalónica. Tanto así que la gratitud normal del apóstol Pablo en los primeros versículos del capítulo 1 se desborda hasta el capítulo 2 e incluso en el capítulo 3 nosotros seguimos leyendo y vemos el aprecio especial que el apóstol Pablo tenía por los tesalonicenses. Y no es de menos, porque vemos que estos eran unos creyentes que no solo se sometieron a la predicación de la palabra y escucharon, sino que ellos obedecieron la palabra de Dios. Ellos no solamente se apropiaron del evangelio y disfrutaron de las bendiciones y las promesas del evangelio para ellos, sino que vemos en el capítulo 1, capítulo 2, cómo ellos se fueron a las otras regiones de Macedonia para predicar el evangelio. Y Pablo estaba tan sorprendido que en otro viaje misionero él fue a visitar esa región, y cada vez que llegaba a un lugar, él se encontraba como que, no, pero ya los de Tesalónica vinieron aquí y nos predicaron. Y él estaba maravillado por el testimonio del poder de la palabra de Dios, del poder del evangelio, transformando la vida y los corazones de los tesalonicenses. Y es por eso que él llega a decir al final del capítulo 2, porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Oiga eso. ¿Cómo se debieron sentir los tesalonicenses al escuchar o leer
que el misionero que había fundado la iglesia en Tesalónica está diciendo: ustedes, tesalonicenses, son nuestra gloria y nuestro gozo. Qué bonito, qué bien uno se sentiría, qué bien ustedes se sentirían si 20, 30, 40 años de hoy se escucha este testimonio de los creyentes de la iglesia de Oasis en Santiago, que han tomado al corazón el evangelio poderoso, transformador de vidas, y ustedes han sido instrumentos de Dios para llevar el evangelio a otros lugares. Qué bueno sería escuchar ese reporte, ese testimonio. Pero ¿saben lo que yo encuentro también sumamente interesante? Y es que a pesar de lo mucho que se gozaba el apóstol Pablo en los tesalonicenses, él les exhorta a que, miren, no se queden donde ustedes están. Más adelante en el capítulo 3, capítulo 4, vemos que él les exhorta a que abunden en cómo ellos estaban viviendo aún más y más. Que mostraran esa fe en el evangelio, que mostraran ese amor el uno para con el otro, más y más. Ora por ellos al final del capítulo 3, pidiéndole al Señor que afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. O sea que el apóstol Pablo no estaba enfocado o no se quedaba, por así decir, satisfecho, tranquilo en que miren, ustedes están bien. No, él se gozaba por eso, daba gracias a Dios abundantemente, estaba feliz por eso, pero les animaba a seguir abundando más y más, a seguir creciendo en el evangelio y cómo el evangelio debía transformar sus vidas. Y de hecho ese es el llamado que nosotros todos tenemos. En la gracia de Dios, yo tengo ya aproximadamente unos 40 años en el evangelio. Mis padres vinieron al Señor cuando yo tenía apenas 3, 4 años. Y el Señor me ha permitido permanecer en sus caminos a lo largo de todos estos años. ¿Y saben qué? A veces, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, especialmente a aquellos que tienen más de 10, 15, 20 años en el evangelio, que pudiéramos tristemente y de manera equivocada llegar a un punto donde nosotros decimos: mira, yo creo que ya yo llegué, yo creo que ya yo estoy bien, yo ahora puedo sentarme y poner mi vida espiritual. Ustedes conocen ese botoncito en el carro, en el cruise control, como que ya no tengo que preocuparme ni por acelerar ni por desacelerar, ya yo voy solo y ya yo llego al cielo. A veces tenemos esa actitud, pero aquí encontramos en la palabra de Dios que hay una exhortación, hay una advertencia a que nosotros debemos tener cuidado y poner nuestra mira en esa meta final de cómo el Señor espera de que seamos irreprensibles. De hecho, es en esta carta donde el apóstol Pablo de manera clara, en uno de esos enunciados, donde él dice que esta es la voluntad de Dios. ¿Y saben cuál es la voluntad de Dios? Dice en esta carta, uno de esos enunciados: vuestra santificación. Vuestra santificación. Y de hecho, en el texto que nosotros vamos a leer, vemos que termina diciendo también, una vez más, que el Señor les guarde a ellos irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, hago esta introducción para que nosotros en esta mañana podamos hacer la siguiente reflexión. Aquí nosotros encontramos una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que estaba sirviendo al Señor, una iglesia que estaba predicando el evangelio y era evidente su esfuerzo y su avance misionero por toda la región donde ellos estaban viviendo. Una iglesia creciendo, una iglesia viva, impactando por medio del evangelio de la palabra de Dios a otras personas.
Y aún así, a este grupo de creyentes, por quienes daba gracias el apóstol Pablo, él les exhorta, miren, ustedes todavía tienen que abundar más y más. Yo oro por ustedes para que el Señor les guarde irreprensible. Yo oro por ustedes para que el Señor cumpla esa obra de santificación, para que el Señor los haga más como Cristo. Porque ustedes ven, mis hermanos, la meta que el Señor tiene para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, para cada uno de nosotros que hemos sido impactados por ese poderoso evangelio de Dios, no es que yo simplemente llegue a un punto donde ya yo me sé, tengo mi cuota de versículos de memoria, donde ya yo participo en un ministerio. No, la meta es que yo sea más como Cristo. No que yo sea más como el pastor Álvaro, no que yo sea más como el pastor Yadín, no que yo sea más como cualquier héroe de la fe que nosotros podamos tener, sino que el estándar es Cristo. Y la pregunta entonces que yo tengo para ustedes en esta mañana y que yo espero que nuestro texto nos ayude a encontrar la respuesta es: ¿cómo nosotros podemos llegar hasta ese momento cuando el Señor nos llame a su presencia, o hasta ese momento en el que el Señor Jesucristo venga por nosotros? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser irreprensibles? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos siempre en crecimiento, procurando parecernos más a Cristo? Bueno, en esta mañana yo quisiera proponerles por medio de la palabra de Dios cómo el Señor utiliza las relaciones para moldearnos a la imagen de Cristo. Y de manera particular, este texto que vamos a leer ahora nos presenta 3 relaciones claves que nos van a ayudar a nosotros a permanecer no solamente como buenos cristianos, sino como cristianos que procuramos crecer y abundar más y más en el Evangelio de forma tal que nos parezcamos más a Cristo. Nuestro texto en esta mañana nos presenta, por un lado, la relación que tú y yo podemos disfrutar dentro de la iglesia con nuestros líderes espirituales. En segundo lugar, estaremos viendo la relación que nosotros podemos tener en la comunidad de la fe con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pero en tercer lugar, y sobre todo quizás lo más importante, es la relación que tú y yo podemos tener día tras día, de manera directa, con nuestro Padre Celestial. Así que yo quiero que en este momento leamos 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 24. Dice allí la palabra del Señor: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Versículo 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo
sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Padre eterno, en esta mañana agradecidos estamos de que nos podemos encontrar en tu casa, adorándote a ti. Qué bueno, Señor, es poder unir nuestras voces y cantar de tu bondad, cantar, Señor, del refugio que tenemos en ti. Qué bueno, Señor, que podemos hacer esto porque somos hijos tuyos. Y esto nos da la bendita oportunidad, el bendito privilegio de poder presentarnos delante de tu trono de gracia, no por nuestros méritos, no porque en nosotros mismos haya nada especial, sino porque tú descargaste toda tu ira sobre tu Hijo Jesucristo, de forma tal que la culpa de nuestro pecado, el castigo de nuestro pecado fue sobre Él y su justicia ahora nos reviste. Señor, qué bendición que ya tú no miras nuestros pecados. Qué bendición, Señor, qué glorioso es que cuando nos miras a nosotros, por fe en Jesucristo, tú ves su justicia como si fuera nuestra. Gracias damos, Señor, por tu amor para con nosotros. Y en esta mañana, Señor, ahora al abrir tu palabra y ser exhortados por ella, rogamos que tu palabra hable a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos de forma tal que podamos apreciar las riquezas que hay en tu palabra. Y Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que procuremos ser hacedores de lo que tu palabra nos dice en esta mañana. Háblanos, Señor, y que salgamos de aquí transformados, salgamos de aquí comprometidos con procurar esta meta de llegar a ser como Cristo. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. El Señor usa las relaciones en nuestra vida con el propósito de moldearnos y transformarnos a la imagen de Cristo. Luego de todo lo que el apóstol Pablo ha dicho a los tesalonicenses, él concluye su carta con esta última exhortación, con esta última enseñanza, con estas últimas palabras de ánimo, y exhorta a los tesalonicenses en primer lugar a que valoren la relación que tienen con sus líderes espirituales. Los versículos 12 y 13 nos presentan a nosotros una serie de exhortaciones de cómo debe ser nuestra actitud con referencia a nuestros líderes espirituales. En la iglesia de Tesalónica, estos líderes eran probablemente los pastores ancianos que guiaban a la congregación. Sin embargo, podríamos decir que en un sentido quizás más amplio, este principio se aplica a cualquier persona que de una manera u otra tiene liderazgo espiritual sobre nuestras vidas. Sí, principalmente nuestros pastores. Y vemos otras porciones de las Escrituras donde tanto el apóstol Pablo como otros escritores de la palabra nos instan a nosotros tener en alta estima a nuestros líderes. Pero también la idea es que nosotros podamos valorar a aquellos que quizás han sido mentores nuestros maestros. Y hay tres maneras en las que el apóstol Pablo describe a estas personas a quienes nosotros estamos llamados a reconocer. Dice allí los que trabajan entre vosotros, dice los que con diligencia trabajan entre ustedes, los que dirigen, los instruyen, aquellos que trabajan en medio nuestro. Y estas son personas que trabajan arduamente por nuestro crecimiento espiritual. Yo soy hijo de pastor y posiblemente ustedes han escuchado el famoso chiste de cómo los hijos de pastores
piensan que es el trabajo de los pastores. Ustedes han escuchado ese chiste de que un día en el colegio estaban preguntándole a los niños que qué hacían los padres, en qué trabajaban ellos. Y le preguntaron a uno que era hijo de un ingeniero que qué hacía, y él dice, no, mi papá se va temprano todos los días a construir tal edificio que está en tal calle. Y otro que era un negociante, no, mi papá se va temprano a tal oficina y tiene tal horario y hace esto y aquello. Y a otro que era hijo de un doctor, el niño le dijo, no, mi papá es especialista en esto y ayuda a las personas que tienen este problema. Y cuando llegaron al hijo del pastor, el hijo del pastor dijo, no, mi papá no hace nada. Mi papá solo se levanta los domingos y se para detrás de un púlpito y dice 2 o 3 cosas y eso es todo lo que él hace. A veces la gente piensa como que ese es el trabajo de los pastores. Y de hecho, muchas personas que se preparan para el ministerio románticamente, idealistamente piensan que el trabajo de un pastor es simplemente ponerse a estudiar 20, 30 horas a la semana para que el domingo pueda ponerse detrás de un púlpito y hablar muy bonito de la palabra de Dios. Y déjeme decirle, estudiar la palabra, profundizar en las escrituras, profundizar en los idiomas originales, consultar con comentarios, realmente eso es mucho trabajo. Pero si eso fuera lo único que hace el pastor, no podría decir, óyeme, ese trabajo sí es chévere. Porque se pasa la persona el día entero en su oficina trancado, leyendo las escrituras y orando al Señor y leyendo comentarios aquí y allá. Óyeme, qué bueno. Pero ustedes saben que el trabajo de un pastor no es solo pararse detrás de un púlpito y hablar por 1 hora, hora y media. Eso es lo que yo duro normalmente predicando, 1 hora y media. No, mentira. No se preocupen, no se preocupen. No, el trabajo de un pastor es arduo. Porque ciertamente le dedica mucho tiempo a estudiar las escrituras, pero el trabajo no termina ahí. El trabajo del pastor tiene mucho que ver con cómo va a ayudar a las ovejas a aplicar estas verdades, estos principios en la vida diaria de cada una de las ovejas, de forma tal que recuerden cuál es la meta del Señor, que nosotros seamos como Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Y cada uno de nosotros tiene una vida particular, se mueve en círculos distintos, pero todos nosotros, de una forma u otra, somos llamados a representar a Cristo donde sea que nos encontremos. Dice también el texto, aquellos que con diligencia trabajan, los dirigen, los instruyen, y esto tiene que ver con presidir a una persona. Aquellos que proveen dirección y supervisión espiritual. Y ahí entra este tema de este ministerio tan importante de la consejería bíblica. Saben que yo recuerdo mientras estaba en el seminario que se daban clases de consejería bíblica y yo decía, no, eso no es para mí. Yo lo que quiero es estudiar hebreo, yo lo que quiero es estudiar griego, yo lo que quiero es estudiar teología sistemática. Si yo conozco todo eso, entonces yo no necesito consejería bíblica. Y hermanos, ciertamente si tenemos la palabra de Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Pero la bendición de esta preparación en consejería bíblica es que precisamente nos ayuda a nosotros a tomar la palabra de Dios y dar dirección práctica, dar un consejo preciso a las situaciones que tú y yo estamos viviendo, de forma tal que nosotros entendamos, espérate, mi vida no se trata acerca de mí, mi vida se trata acerca del reino de Dios y cómo yo puedo proclamar que Cristo es el Rey de mi vida, de forma tal que no es que Dios trabaja para mí y que por lo tanto Dios tiene que resolverme mis problemas, sino que yo soy un siervo de Dios, yo soy un instrumento de Dios, que procuro por medio de mi vida reflejar la gloria de Cristo.
Y si usted es como yo, aún yo que soy pastor y que estoy involucrado en el ministerio de educación, tanto en el colegio como en seminarios, a veces a mí se me olvida que mira, la vida no se trata de mí, la vida se trata de Cristo. Y yo necesito de ese sabio consejo de mis pastores, de mis amigos pastores, de mis amigos consejeros, para yo poder identificar esa dirección que Dios tiene para mi vida. Sus pastores, sus líderes están colocados por el Señor para proveerles a ustedes de esa dirección. Y les pregunto entonces en esta mañana, ¿estamos nosotros, como dice aquí el apóstol Pablo, reconociendo, honrando el trabajo de ellos? ¿Estamos nosotros, como dice el versículo 13, que los tengan en muy alta estima con amor? ¿Reconocemos el liderazgo espiritual que tienen nuestros pastores y líderes espirituales, que no es que ellos se han puesto ahí porque sí, sino que entendemos que en la soberanía de Dios, Dios les ha colocado en esa posición para servirnos, para animarnos, para dirigirnos, para amonestarnos, para mostrarnos esa dirección que Dios tiene para nuestra vida? ¿Les tenemos en alta estima? ¿Mostramos ese respeto, ese aprecio genuino? Y hay una diferencia entre sí, pastor, está bien, yo le voy a hacer caso, a gracias, pastor, por su consejo, gracias por amarme. Saben que creo que les mencioné hace un momento que yo era hijo de pastor. Mi papá falleció el año pasado, pero por muchos años, mientras yo crecía, yo veía que mi papá recibía llamadas a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. No fueron una o dos veces las veces en que a mi casa fueron a tocar la puerta un matrimonio que estaba con alguna situación y uno se asustaba porque ¿cómo es posible que a la 1 de la mañana estén tocando la puerta? Pero mi papá iba y se sentaba con ellos en la sala de la casa y los aconsejaba y los ministraba con la palabra de Dios. Y miren, a pesar de que hace ya 10, posiblemente 10, 12, 13 años que mi papá dejó de ser pastor, al día de hoy, yo tengo el privilegio de estar pastoreando la iglesia donde mi papá fue pastor, al día de hoy, los hermanos de la iglesia tienen a mi papá en alta estima. Porque ellos vieron el amor, ellos vieron la diligencia con la que él les ministraba. Y la forma en que ellos respondían, no era así, pastor, está bien, le voy a hacer caso. A veces era así, pero en el momento o luego de un tiempo ellos reconocían, mira, ciertamente el Señor nos está hablando, ciertamente el Señor nos está dirigiendo. Y el Señor espera, el Señor nos llama a nosotros a que apreciemos esta relación que Él nos ha dado con nuestros líderes espirituales. Ellos tienen la tarea de dirigirnos, de presidirnos, de enseñarnos la palabra, de aconsejarnos, de amonestarnos, no porque ellos sean mejores que nosotros, sino porque Dios los ha colocado allí con esa tarea y con la palabra de Dios van a ministrar nuestras vidas de forma tal que sigamos esa dirección que el Señor nos ha llamado para que tú y yo, al igual que los tesalonicenses, podamos estar dando testimonio de que ciertamente estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Ahora, yo quiero que usted note cómo termina el versículo 13. Dice allí, vivan en paz los unos con los otros. Y les hago una pregunta, ¿a quiénes ustedes creen que se refiere esta exhortación? Vivan en paz los unos con los otros. Uno podría pensar, bueno, eso se refiere a todos los cristianos, que vivamos en paz unos con otros. Y sí es verdad,
Pero según la estructura y la división natural que este texto nos está presentando, esa exhortación está dirigida principalmente a la relación que nosotros tenemos con nuestros pastores, con nuestros líderes espirituales. En otras palabras, nosotros estamos llamados a cultivar esa unidad en la comunidad de la fe de manera particular con nuestros líderes espirituales. Es muy triste, y yo sé que eso no pasa en esta iglesia, pero es muy triste cuando algún hermano, luego precisamente de haber recibido alguna exhortación, haber recibido alguna amonestación, o quizás uno de los pastores predicando desde el púlpito hace referencia a algo que como que le chocó a usted. Es muy triste cuando una oveja empieza a murmurar en contra de los pastores. Y repito, yo me imagino que eso no pasa aquí, pero por si acaso el Señor puso esta exhortación para la iglesia de Tesalónica, y por si acaso aquí eso se pudiera dar, esto es una reflexión para nosotros. ¿Estamos nosotros procurando la unidad? ¿Estamos nosotros procurando la paz de manera particular con nuestros líderes y pastores? El Señor nos llama a que no seamos nosotros los que estemos provocando que haya algún tipo de disturbio, de murmuración, de chisme, que en lugar de criticar, nosotros procuremos apoyar y trabajar junto a aquellos que el Señor ha colocado para dirigir nuestras vidas, para dirigir nuestra iglesia. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Escucho yo la corrección o la resisto? ¿Aprecio a los líderes que el Señor ha puesto en mi iglesia? ¿Aprecio yo a los pastores que el Señor ha puesto en mi iglesia? ¿Estoy yo promoviendo activamente la paz, la unidad dentro de mi iglesia? ¿O contribuyo yo a la división, a la murmuración por medio de los comentarios que se pudieran dar? Dios usa a los líderes espirituales como instrumentos para moldearnos y ser transformados a la imagen de Cristo. Cuando los respetamos y aprendemos de ellos, nos sometemos al plan de Dios para nuestro crecimiento. Y repito, no porque ellos son perfectos, no porque ellos sean los mejores pastores o líderes, no, es porque Dios así lo ha determinado, es porque Dios así nos está exhortando en la palabra de Dios. Pero el Señor, además de esta relación especial que nos da con nuestros líderes espirituales, vemos en este texto que Dios usa nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, con nuestra comunidad de la fe, con nuestros amigos, para formarnos y transformarnos a la imagen de Cristo. Mire conmigo cómo hay esta división natural aquí en el texto. El versículo 13 dice, rogamos hermanos. El versículo 14 dice, les exhortamos hermanos. Y ya aquí el enfoque de la relación pasa de los líderes, aquellos que presiden, ahora en sentido general, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Ya aquí hay una exhortación a cómo nosotros vamos a apreciar, a cómo nosotros vamos a valorar la relación en nuestra comunidad. Y hay 4 maneras en las que este texto nos exhorta a nosotros, cómo nosotros debemos relacionarnos unos con otros. En primer lugar, y quizás la más compleja o la que menos nos gusta a nosotros hacer, dice que amonesten a los indisciplinados. Amonestar, dice la Reina Valera también, a los ociosos. Y básicamente esto se refiere a aquellas personas que son perezosas
espiritualmente. Yo les decía hace un tiempo que a veces una persona que tiene 5, 10, 15, 20 años en la iglesia puede llegar a sentirse como que, no, ya yo sé todo lo que tengo que saber, ya yo hago todo lo que se supone que yo haga aquí en la iglesia, yo estoy bien, puedo darle a ese botón cruise control y ya yo llego al cielo sin problema. Pero en la Biblia no vemos eso. En la Biblia nosotros vemos que hay una exhortación a que abundemos más y más, a que nos ocupemos en nuestra salvación, a que nosotros estemos siendo diligentes en ese crecimiento, porque una vez más, la medida de la estatura, como dice Efesios capítulo 4, no es el pastor Álvaro, el pastor Yadín, el pastor fulanito, John Piper, John MacArthur, estos grandes héroes de la fe, no. La medida de la estatura es Cristo. Y yo espero que usted y yo tengamos la humildad suficiente para reconocer que, mira, nos falta un poco para ser como Cristo, ¿verdad que sí? Entonces, si a usted y a mí nos falta para llegar a ser como Cristo, siempre hay algo que hacer. Y por lo tanto, aquí el Señor nos dice que una forma en la que como comunidad nos animamos unos a otros a alcanzar y llegar a ser como Cristo es cuando estamos dispuestos a amonestar a aquellos que están ociosos, a aquellos que están indisciplinados. Pero ¿cuál es el problema con esto? Nosotros vivimos en un tiempo, una cultura, una sociedad que dice, mira, vive tú por allá, yo vivo mi vida, no te metas tú en mi vida y yo no me voy a meter en tu vida. Y eso suena muy práctico. El único problema es que eso no es bíblico. Ese es el único problema. El Señor nos llama a nosotros a meternos en la vida de los demás. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Mire lo que dice allí el escritor a los Hebreos capítulo 3. Versículo del 12 en adelante. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué está diciendo aquí? El escritor a los Hebreos le está diciendo, miren, a creyentes le está diciendo, tengan cuidado. La vida cristiana hay que estar creciendo continuamente. La vida cristiana no es para nosotros darle un botón y quedarnos en cruise control. Si estamos así, podemos llegar a ser engañados por el pecado. Antes bien, dice el versículo 13, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras tanto se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. ¿Quiénes de ustedes pecan todavía? Levanten su mano, por favor. ¿Quiénes de ustedes en este mes de marzo, que apenas llevamos 9 meses, alguno de ustedes ya ha pecado? Ok, bien, pueden bajar su mano. Veo que algunos levantaron sus 2 manos. O sea que todos nosotros somos susceptibles al pecado, seguimos con una lucha en contra del pecado y el Señor nos ha dado la bendición. Mire a su alrededor, esas personas que están ahí a su alrededor, esos hermanos y hermanas en Cristo, el Señor se los ha regalado a ustedes. ¿Saben para qué? Para que se metan en su vida. ¿Ok? Y obviamente tengo que hacer la aclaración. Cuando yo uso esa frase que se meten en la vida de ustedes, no es como normalmente nosotros escuchamos, ¿verdad? Una persona metida, como decimos nosotros, que está siempre buscando el último chisme para regarlo en el vecindario, para regarlo a los compañeros de trabajo. Esa no es la idea. Sí estamos llamados a involucrarnos en la vida de los demás, no con el propósito de yo tener el último chisme de la semana. ¿Y cuándo ustedes se reúnen para orar? Los jueves. Y el jueves, hermanos, no digan esto a nadie, pero por favor oren por la hermana fulanita que le pasó esto, que el esposo dijo aquello, que el hijo, que la hija. No, esa no es la idea, que nosotros tengamos la última noticia para regarla como un chisme. ¿Ok?
El propósito de este llamado de amonestar a los indisciplinados, como dice aquí el texto de Hebreos 3:13, de exhortarse los unos a los otros. Literalmente la palabra exhortarse aquí tiene la idea de ponerse al lado de otro. Y dice ahí cada día. Todos ustedes, de acuerdo a este texto, entonces, son un regalo de parte de Dios cada día para exhortarse los unos a los otros y animarse a que, miren, cuidado con el pecado. Vamos a procurar andar en los caminos del Señor. A eso es que estamos llamados. Y hermanos, en cierta manera debemos reconocer que eso es un poco contracultura, porque lo normal es: vive tu vida, que yo vivo la mía. Yo estoy tranquilo con mi vida y te dejo a ti tranquilo con tu vida. No me meto, no juzgo, no hablo de ti, no hable de mí. A eso es que estamos acostumbrados. Pero el Evangelio nos llama a nosotros a preocuparnos los unos por los otros. Dice el versículo 14, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. Así que en primer lugar está esa amonestación, pero también nos dice el texto, no solo de amonestar, sino de animar a los que están desalentados. Y no siempre la vida del creyente está en baja necesariamente por algún pecado o por alguna indisciplina o por alguna pereza espiritual, no. Hay momentos, y el Señor lo tiene esto en cuenta, en los que quizás estamos desalentados. ¿Y qué nos da el Señor? ¿Qué recurso nos da el Señor para que en esos momentos de desánimo, para que en esos momentos de lucha, yo pueda poner mis ojos en Cristo? El Señor nos ha regalado los unos a los otros. El Señor nos ha regalado la comunidad de la fe. A mi hermano, a mi hermana en Cristo, que me ama tanto, se interesa tanto por mí, que desde que me ve, sabe que hay algo raro. ¿Saben qué? Volviendo a hablar acerca de mi padre, hace unos días atrás estaba hablando con una hermana que estaba pasando por una situación de salud difícil. Y ella me comentaba, mira, Yadín, y ahora me llama pastor porque yo soy su pastor, yo recuerdo que tu papá me veía desde el púlpito y a pesar de que habían 300, casi 400 personas, mi papá la veía desde el púlpito y le veía su rostro, y cuando terminaba la prédica y ya se estaban saludando, él se acercaba a ella y le dice, mira, veo que hay algo raro. Quizás algunos de ustedes tienen también esa facilidad de ver cuando el semblante de otra persona está decaído, está preocupado, y puede ser que esté pasando por alguna situación de salud, ellos mismos o alguien en su familia. Puede ser que esté pasando por alguna situación económica, alguna situación de problemas relacionales, ya sea en el trabajo, ya sea en la misma casa, y eso va a afectar cómo usted se siente. No es necesariamente un pecado, y miren a lo que el Señor nos está llamando aquí: alienta a aquellos que son de poco ánimo, anima a los que están desalentados. En vez de criticarlos y decirles, mira, confía en la soberanía de Dios. Sí, es verdad que tienen que confiar en la soberanía de Dios, pero vamos a consolarlos, vamos a fortalecerlos, vamos a llevarle a la palabra de Dios para que recuerde cómo realmente Dios es soberano sobre esa situación que lo está desalentando, que lo está desanimando. Así que vemos que hay un llamado a amonestar a los indisciplinados, un llamado a animar a los desalentados. Sigue diciendo, sostén a los débiles, ayudar a aquellos que son débiles espiritualmente. Algunos quizás necesitan más que ánimo, necesitan un apoyo práctico. Y aquí una vez más,
la importancia y la bendición de uno prepararse en consejería bíblica, porque quizás la persona lo que necesita es un discipulado o es un acompañamiento para saber cómo enfrentar una tentación o para saber cómo enfrentar una situación que está atravesando y no sabe cómo hacerlo. Y uno se acerca y con la palabra de Dios sostiene a esa persona y le dice: mira, vamos a juntarnos los sábados en la mañana y vamos a bebernos un café y vamos a hablar y vamos a compartir la palabra y vamos a orar. Óyeme, qué bendición cuando hay hermanos y hermanas dispuestos a sacar tiempo de su apretada agenda y dedicarlo a otros. Y te pregunto, hermano, hermana, en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que intencionalmente, después de un culto, tú tienes viendo quizás ya 1 o 2 semanas a ese hermano o esa hermana como que, óyeme, lo veo más que desalentado, lo veo como que hay una lucha fuerte aquí? ¿Puedo acercarme? ¿Puedo hablar con esa persona? ¿Cuándo fue la última vez que tú le propusiste a un hermano, una hermana: mira, vamos a juntarnos la próxima semana y vamos a hablar sobre lo que te está pasando? Déjame animarte con esta porción de las Escrituras. Así se debería ver la iglesia. Eso no debería ser la excepción, eso debería ser la norma. Pero pregunto también del otro lado: ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste honesto cuando una persona vino donde ti y te dijo: hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y qué es lo que acostumbramos a responder? Sí, sí, todo bien. ¿Algún problema? No, nada. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste vulnerable, transparente y dejaste que otro hermano, otra hermana fuera de ánimo para ti, estuviera ahí para ti, para sostenerte, para animarte, para compartir la palabra de Dios contigo, para orar por ti en ese mismo momento? El Señor nos ha regalado la comunidad de la fe para que juntos estemos velando los unos por los otros, para que juntos estemos trabajando y apuntando a ser más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles. Y esta última, esta sí es especial: y sean pacientes con los que les cae bien. Dice: sean pacientes con todos. Para mí siempre ha sido sorprendente cómo ustedes saben que el libro de Efesios está prácticamente dividido en 2 partes. La primera parte del libro de Efesios habla de cómo de todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo. Y luego, a partir del capítulo 4, hay una serie de exhortaciones a la iglesia de que por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, entonces ustedes deberían vivir de esta manera. Y miren cuál es esta primera exhortación. Efesios 4: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre. Oigan cómo: con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Piense conmigo un momento. La primera instrucción que el apóstol Pablo está dando a los efesios, luego de esta carta magistral, gloriosa, de todas las bendiciones que nosotros como iglesia tenemos en Cristo Jesús, de cómo el Señor ha hecho de 2 pueblos un solo, de cómo el Señor, antes que nosotros estábamos perdidos, extraviados, no teníamos Dios, no teníamos promesa, no teníamos dirección, no teníamos propósito, pero que ahora en Cristo nosotros disfrutamos de todas estas bendiciones. Y uno se queda: wow, qué gloriosa es la iglesia de Dios, qué maravillosa es esta obra que Dios ha hecho
para formar su iglesia. Y lo primero que le dice, la primera exhortación en el capítulo 4, miren, sean pacientes, soportándose unos a otros. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? A veces uno piensa que llega a la iglesia un lugar perfecto, donde toda la gente es maravillosa, donde todos hablan bonito, donde todos se quieren, donde todos... Me iba a meter en rojo, porque me olvidé que no estoy en Santo Domingo. Yo iba a decir, donde todos son liceístas. No hay liceístas. Hay dos liceístas. Bueno, no me voy a meter en ese tema porque no estoy en mi territorio. Pero a veces uno como que tiende a agruparse, ¿verdad que sí? Y uno, aún en la misma iglesia, uno tiene su grupito. Y aún en la misma iglesia, uno ya ha identificado un hermano, una hermana, que si viene por este pasillo, ¿qué usted hace? Usted se va por la otra puerta. No sé si eso pasa aquí. En algunas iglesias me han dicho que eso pasa. Pero el Señor nos ha advertido, nos ha instruido de antemano. Mira, en la iglesia tú te vas a encontrar con personas con las que tú necesitas ser paciente. Tú te vas a encontrar con personas que suena extraño, pero que por un tiempo tu relación con esa persona es que tú vas a tener que soportar a esa persona. Y sí, tenemos la meta de ser como Cristo, y cuando seamos más como Cristo, nosotros vamos a amarnos de una mejor manera. Pero en ese interín, en ese proceso, reconocemos que necesitamos la gracia de Dios para ser pacientes y estar dispuestos a soportar a aquellas personas que quizás por una u otra razón nosotros en el momento como que, oye, me cuesta arriba, me es difícil. Pero una vez más, nuestra meta es que vamos a llegar a ser como Cristo. Y en la medida que seamos como Cristo, amaremos más como Él. Cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, y verdad, sé que estamos en Tesalonicenses, pero la forma en que nosotros vamos a amar más a los otros es cuando yo recuerdo la forma en que Dios me ha amado a mí. Y si Dios me ha amado a mí, a pesar de que yo era un rebelde pecador, a pesar de que yo era enemigo de Él, a pesar de que había todas estas acusaciones en contra mía, de lo que yo había hecho más bien en contra de Dios, y Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, se sacrificó por mí. En esa manera yo tengo que amar a los demás. Miren entonces cómo las relaciones que nosotros podemos tener en la iglesia, en lo práctico, nos llevan a ser más como Cristo. La meta del Señor es que no que nos quedemos como que sí, aquí se canta muy bien, sí, aquí se predica el Evangelio y eso es excelente. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por los tesalonicenses, pero él les exhorta, no se queden ahí, abunden más y más, procuren la santidad, procuren ser irreprensibles, procuren ser más como Cristo. Y Dios nos ha dado a nuestros líderes espirituales para conocer esa dirección, para recibir esa administración de parte de ellos y que seamos más como Cristo. Dios nos ha dado a nuestra comunidad también, para que recibamos el amor de Dios de manera tangible por medio de nuestros hermanos, pero también para que nosotros mismos reflejemos ese amor de Dios, seamos más como Cristo, amemos más como Cristo a los demás. A partir del versículo 15, 16 y en adelante, vemos una serie de exhortaciones rápidas
estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Que parecerían ser exhortaciones que ciertamente uno puede cumplirlo de manera individual, pero piensen un momento, ¿cuándo nosotros experimentamos mayor gozo? ¿Cuando estoy solo o cuando estoy con mi comunidad de la fe, cuando estoy con mis hermanos y hermanas en Cristo? ¿Cuándo nosotros tendemos a orar más? Y sí, debemos orar en nuestro closet, debemos orar de manera privada, el Señor nos llama a hacer eso. Pero qué bueno es cuando yo puedo compartir mis oraciones, mis cargas con otros, y otros también comparten sus cargas conmigo para que juntos llevemos esas peticiones a nuestro Padre Celestial. Qué bueno es cuando en nuestra iglesia tenemos la costumbre, cuando tenemos nuestra reunión de oración, que lo primero que hacemos es dar gracias a Dios. Y un hermano da gracias a Dios por esto, otra hermana da gracias a Dios por aquello, y de repente a veces es una persona que se levanta a dar gracias a Dios, pero hay tantas acciones de gracias que tienen que ser 2 y hasta 3 personas que estén dando gracias a Dios. ¿Y saben qué pasa? Cuando yo escucho el testimonio de cómo el Señor abrió puertas para que una persona consiguiera un trabajo, o cómo el Señor preservó la vida de una hermana que mientras iba, hay una hermana ya que casi siempre, todas las semanas, tiene un testimonio de cómo el Señor la guardó mientras ella iba manejando. Y ya nosotros como pastores estamos a punto de decirle, mira hermana, quizás esto es una señal de Dios que usted debe dejar de manejar. Pero ella semana tras semana da gracias a Dios por cómo el Señor la protegió, cómo ella pensaba que había puesto el carro para ir para adelante, pero era en reversa y le dio atrás y cayó el poste de luz y cayó justo al lado de ella, no cayó encima del carro. Y continuamente qué bueno es para nosotros escuchar las acciones de gracias de los hermanos. Y esto nos motiva a nosotros a seguir confiando en el Señor. Qué bueno es cuando nosotros como iglesia juntos oramos, damos gracias a Dios, estamos siempre gozosos. Pero también hay otro aspecto aquí de no apagar el espíritu. Cuando nosotros como hermanos estamos pendientes, mira hermano, quiero animarte, yo veo que el Señor te ha dado estos dones en particular. ¿Te animarías a enseñar una escuela dominical? ¿Te animarías a servir de esta manera? Y hay personas que dicen, oh, pero yo no sabía que yo tenía ese don, o yo no sabía que yo tenía esta facilidad, y eso viene de parte del Señor. No desprecien las profecías, dice, examínenlo todo cuidadosamente, absténganse de toda forma de mal. Y de una manera u otra, todas estas exhortaciones rápidas, una detrás de otra, podemos llevarla a cabo mejor cuando estamos en comunidad. Así que apreciemos la comunidad de fe, apreciemos el regalo de la iglesia que Dios nos ha dado para moldearnos a ser más como Cristo. Y termino considerando esta última relación. Dice el versículo 23, refiriéndose a nuestra relación con nuestro Padre Celestial, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué, hermanos? Si somos honestos con nosotros mismos, reconocemos que a pesar que tenemos 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y apreciamos la enseñanza, la instrucción de nuestros pastores, hay áreas en nuestra vida donde todavía yo estoy luchando. Hay áreas en mi vida donde esa lucha parece, óyeme, pero ¿hasta cuándo yo voy a luchar con la ira? ¿Hasta cuándo yo voy a luchar con el orgullo? ¿Hasta cuándo yo voy a luchar con la lujuria? ¿Hasta cuándo yo voy a luchar con, llene ahí ese pecado que lo está atormentando? Y note que estoy expresamente utilizando la palabra luchando contra este pecado, porque es una lucha.
No es que ya, una vez más, yo estoy en cruise control y llegamos a decir, no, es que así soy yo. Es que yo desde pequeñito, desde que alguien me estaba molestando, yo explotaba y yo soy una persona así y así me voy a morir. Un cristiano no debería hablar así, porque se supone que un cristiano se ha convertido a Cristo, ha puesto su fe en el Señor Jesucristo para que lo transforme, para que lo libre de la esclavitud del pecado. Y una vez más, ¿cuál es la meta? Llegar a ser como Cristo. Y hay momentos en los que uno se siente desesperado, se siente desilusionado, pero escuche esta promesa, escuche esta esperanza, esta oración que le anima aún en esta mañana a hacer la suya también. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Sí, hermanos, es cierto que hay una lucha que nosotros vamos a tener, pero aún el mismo apóstol Pablo en Filipenses, ya cuando estaba llegando al final de su carrera, él decía, mira, yo mismo reconozco que no he llegado ahí, no lo he alcanzado todavía. Pero hay una esperanza de que Dios va a completar esa buena obra que empezó en nosotros. El mismo Dios, ¿cómo califica a Dios aquí? Mire la escritura, el mismo Dios ¿de qué? De paz. Cuando cantábamos esa línea de ese himno, esa canción, que Dios derramó toda su ira sobre su Hijo Jesucristo, de forma tal que ya yo no tengo que preocuparme. No hay un pedacito, no hay un 10, un 5% de la ira de Dios que está reservada por ahí para mí, porque yo no he llegado a la perfección, no. El Dios de paz, el Dios que me ha reconciliado consigo mismo, promete que me va a santificar por completo. Gloria a Dios por esa esperanza. Yo no sé si eso trae alivio a su corazón, a su alma en esta mañana, que el Dios de paz le va a santificar a usted por completo. Y como sigue diciendo el versículo aquí, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible. En otras palabras, no va a haber ninguna acusación, no habrá ninguna tacha, no habrá nada que se vaya a decir de nosotros. Mira, cuidado aquí. En el colegio yo tengo la oportunidad de predicar en capilla a los chicos de secundaria y a menudo yo digo algo que a ellos les sorprende, pero de lo cual yo soy muy consciente. Y es que algunos de los muchachos piensan, no, mira, yo soy malo, yo soy un pecador, yo desobedezco, yo soy rebelde, yo no le hago caso a los maestros. Pero yo le digo, mira, yo estoy seguro, y lo digo con toda sinceridad, que yo soy más malo, yo soy un pecador más grande que cualquiera de esos muchachos que está ahí. Simplemente por el hecho de que yo le llevo 20, 25 años a la mayoría de ellos. Yo estoy muy consciente de mi maldad, de mi pecado, de mis luchas. Pero en esta mañana yo puedo descansar de que cuando yo me presente delante del Señor, el Señor no va a tener un listado, o quizá no un listado, un disco duro con todos mis pecados. El Señor no lo va a tener ahí presente. ¿Saben por qué? Porque en Cristo Jesús Él ha limpiado toda mi maldad. De forma tal que cuando yo me presente delante de Él, yo voy a estar vestido de esa justicia perfecta de Cristo. Y es por eso que el texto puede decir aquí que yo voy a ser hallado irreprensible delante de Él. No es porque yo soy pastor, no es porque yo me gradué de un seminario,
No es porque yo me convertí desde chiquitico, no. Es por lo que Cristo ha hecho por mí. Y en esta mañana, yo no sé cuál es la condición de tu corazón, pero yo quiero animarte por medio de esta palabra, de esta buena noticia del Evangelio, que Cristo Jesús vino a morir por pecadores como tú y como yo. Y Él está dispuesto a salvarnos. Él vino a salvarnos. Él vino a hacer ese, como dice otra canción, ese glorioso intercambio para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios, no con nuestra justicia, no con nuestro pecado, sino con la justicia perfecta de Cristo. Y termina nuestro texto diciendo, fiel es aquel que los llama. Y por si había alguna duda, por si había alguna inquietud, termina diciendo el texto, el cual también lo hará. ¿Cuándo fue la última vez que Dios no cumplió con su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que Dios no cumplió con su promesa? Nunca ha pasado eso. Y con nuestra vida, con nuestra alma, con nuestra salvación, tampoco va a pasar. La palabra de Dios nos presenta no solo a un Dios que es un Dios de paz y que busca reconciliarnos, sino a un Dios que es fiel. Y si Él promete que va a completar esa buena obra que empezó en nosotros, tú y yo podemos descansar en eso y gozarnos con esa expectativa de que cuando estemos en su presencia seremos como Cristo. Mientras tanto, el Señor nos ha dado a nuestros líderes espirituales para que nosotros les apreciemos, los tengamos en alta estima, escuchemos su instrucción, sigamos la dirección que nos dan de la palabra de Dios, porque la idea es que seamos como Cristo. Valoremos también las relaciones que tenemos los unos con los otros, con nuestra comunidad de fe. Estemos dispuestos a meternos en la vida de los demás con una buena intención de exhortarles, de animarles, de traer aliento, de acompañarles en sus luchas, de orar por ellos, de gozarnos con ellos, de dar gracias a Dios junto a ellos, de nosotros ver cómo vamos avanzando la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Y finalmente, recordemos y demos gracias a Dios por la esperanza que tenemos en la relación con el Dios de paz, el Dios que es fiel, que va a completar su buena obra en nosotros. Quiere el Señor que de esta iglesia Oasis aquí en Santiago, así como decía el apóstol Pablo, ustedes son nuestra corona, ustedes son nuestro gozo, que el Señor pueda decir eso de ustedes también. Y que ustedes, al igual que el apóstol Pablo exhortaba, no se queden en cristianismo cruz control, sino que ustedes procuren abundar más y más, procuren alcanzar la medida de la estatura de Cristo por medio de los recursos y las relaciones que el Señor les ha dado. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana agradecidos estamos de tu amor para con nosotros, de tu bondad. Gracias damos, Señor, por las relaciones que tú has traído a nuestra vida con el fin de moldearnos, con el fin de transformarnos a la imagen de Cristo. Oh Señor, obra en nosotros para que apreciemos a nuestros líderes, para que sigamos la instrucción bíblica que ellos nos dan. Obra en nosotros, Señor, para que vayamos en contra de la cultura donde cada quien vive por su lado y estemos dispuestos a involucrarnos en la vida de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Demostrar ese amor, de utilizar tu palabra para alentarnos, para animarnos. Oh Señor, que esta iglesia pueda ser una iglesia donde se perciba que realmente son discípulos tuyos cuando se muestra este amor los unos para con los otros. Y que todos nosotros, Señor, podamos descansar en la esperanza de que ese Dios de paz, ese Dios fiel,
completará su obra en nosotros. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.